Cordial saludo, mi nombre es Claudia Lorena Silva Yara, soy estudiante del segundo semestre de Ingeniería Ambiental en la Universidad UNAD de la ciudad de Neiva. Análisis antropológico de las dinámicas rurales y desarrollo territorial en el Tolima. Primero, introducción y enfoque epistemológico. El estudio de las comunidades rurales en Colombia y particularmente en el departamento del Tolima exige una mirada que trascienda la mera descripción estadística o económica. La antropología rural proporciona un marco epistémico fundamental para comprender que el campo no es simplemente un espacio geográfico de producción primaria, sino un territorio socialmente construido. Tensiones históricas y redes de parentesco que configuran la identidad de sus habitantes. En las últimas décadas, las comunidades rurales tolimenses han transitado por un escenario de transformaciones multidimensionales. Lejos de ser dinámicas aisladas, la expansión de los proyectos agroindustriales, la migración de los jóvenes hacia centros urbanos, la intersección de políticas públicas estatales y la transición hacia el escenario del posconflicto armado constituyen fuerzas macroestructurales que impactan directamente el hábitus campesino. Este análisis propone desentrañar cómo estas fuerzas externas interactúan con las estrategias locales de resistencia y adaptación, como la agroecología, la economía campesina y la organización comunitaria, reconfigurando las estructuras familiares, las formas de participación social y la identidad cultural de la región. La agroindustria y la transformación de la identidad cultural desde la antropología rural. Para la antropología rural clásica, autores como Theodore Channing y Eric Wolf han definido el campesino no solo por su posición económica, sino por su relación cultural y simbiótica con la tierra. La tierra en la economía campesina tradicional no es un mero factor de producción o una mercancía intercambiable, es el eje integrador de la memoria colectiva, la soberanía alimentaria y la reproducción de la vida comunitaria. La introducción y expansión de proyectos agroindustriales en el Tolima altera profundamente esta relación. Este fenómeno puede analizarse a través del concepto de desterritorialización y la imposición de una racionalidad capitalista hegemónica. Cuando el monocultivo agroindustrial se expande, devora las formas tradicionales de policultivo y la agricultura de subsistencia. Antropológicamente, esto desarticula los saberes locales sobre los ciclos climáticos, el manejo de semillas nativas y las tecnologías agrícolas ancestrales, sustituyéndolos por paquetes tecnológicos cerrados, semillas certificadas, agroquímicos y maquinaria pesada. La identidad cultural sufre un choque identitario severo. El campesino, históricamente autónomo en la gestión de su parcela, se ve abocado en muchos casos a convertirse en jornalero asalariado dentro de los mismos predios que antes conformaban su entorno vital o el de sus vecinos. Este proceso de proletarización rural altera la percepción del sujeto respecto a su entorno. La tierra pierde su carácter sagrado y relacional para convertirse en un espacio de explotación lineal. Sin embargo, frente a esta ofensiva macroeconómica, la emergencia de iniciativas agroecológicas en la comunidad del Tolima no debe ser leída como un simple método alternativo de siembra. Desde una perspectiva antropológica, la agroecología
Opera como una práctica de resistencia cultural y recampesinización al rescatar el policultivo, el intercambio de semillas tradicionales, trueques y el respeto por los ecosistemas locales. La comunidad reconstruye a su tejido identitario. La agroecología se constituye entonces en un vehículo conceptual que conecta el pasado cultural con un proyecto de futuro autónomo, disputando el significado del territorio a las narrativas del desarrollo agroindustrial, migración juvenil y la reconfiguración de las estructuras familiares. La familia es la unidad básica de producción y reproducción social en el mundo rural. Históricamente, la estructura familiar campesina se caracterizaba por ser extensa, patriarcal y basada en el aprovechamiento de la fuerza del trabajo familiar para las faenas del campo. No obstante, las presiones económicas del entorno tolimense y la falta de oportunidades educativas y laborales han acelerado la migración translocal, especialmente de la población joven hacia las medianas y grandes ciudades. Este éxodo juvenil produce lo que los antropólogos denominan la ruptura del relevo generacional y el consecuente envejecimiento de la población rural. Participación social y reconstrucción del tejido social en el escenario del posconflicto. El departamento del Tolima ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por el conflicto armado interno en Colombia, siendo cuna y epicentro de diversos actores armados. Analizar la participación social en esta comunidad implica necesariamente situarse en el marco del posconflicto y la justicia transicional desde una perspectiva comunitaria. El conflicto armado prolongado opera en las comunidades rurales destruyendo el capital social y la confianza interpersonal. La violencia sistemática, el desplazamiento forzado y el miedo fra- fracturaron los lazos comunitarios y desarticularon los liderazgos locales. Por ende, el principal reto antropológico en la era contemporánea no es solo la reactivación económica, sino la reconstrucción del tejido social. Reflexión crítica, la disputa por el concepto de desarrollo rural. Desde una postura antropológica crítica, influenciada por la corriente del postdesarrollo de autores como Arturo Escobar, es fundamental interrogar el discurso del desarrollo rural que el Estado y los gremios económicos intentan implantar en el Tolima. Bajo el ropaje de la modernización, la productividad y la inserción en el mercado global, las políticas públicas hegemónicas tienden a visibilizar y desvalorizar los modos de vida campesinos, considerándolos atrasados o ineficientes. El escenario analizado nos devela una profunda paradoja. Mientras los macroproyectos agroindustriales prometen riqueza y empleo, en la práctica suelen generar exclusión, contaminación de fuentes hídricas por agroquímicos y concentración de la propiedad de la tierra, agudizando las tensiones históricas que dieron origen al conflicto armado. Por ende, el modelo de desarrollo oficial entra en abierta contradicción con el bienestar real de la comunidad. La conclusión. Conclusiones. El análisis antropológico de esta comunidad rural en el departamento del Tolima permite extraer las siguientes conclusiones fundamentales. La resiliencia de la identidad campesina. A pesar de la presión homogeneizadora y desterritorializadora de la agroindustria,
La identidad cultural tolimense se reactiva dinámicamente a través de la agroecología, transformando la práctica agrícola en un acto político de soberanía y afirmación cultural. La reconfiguración flexible de la familia, la migración juvenil plantea un reto demográfico y cultural crítico debido a la interrupción del relevo generacional. No obstante, las estructuras familiares demuestran una enorme capacidad de adaptación, evidencia en el empoderamiento de las mujeres y la consolidación de redes de cuidado comunitario. La autonomía como base de la paz territorial en el escenario del posconflicto, la reconstrucción del tejido social no proviene de recetas institucionales externas, sino de la base comunitaria. Las organizaciones locales y las prácticas de economía propia constituyen los verdaderos pilares para garantizar el acceso justo a la tierra. Resolviendo las preguntas, introducción y justificación. A. Introducción y enfoque epistemológico. El estudio de las comunidades rurales en el Tolima exige una mirada que trascienda la descripción estadística. La antropología rural proporciona el marco epistémico para comprender que el campo es un territorio socialmente construido, imbuido de significados, tensiones históricas y redes de parentesco. Las comunidades rurales tolimenses transitan por transformaciones multidimensionales: la expansión agroindustrial, la migración juvenil, las políticas estatales verticales y la transición en el posconflicto. Estas fuerzas macroestructurales impactan en el hábitus campesino, el cual interactúa con estrategias locales y adaptación y resistencia agroecológica, economía campesina y asociatividad. ¿Cuál es el objetivo del informe? El objetivo general: diseñar un modelo de desarrollo territorial autónomo y sostenible para las comunidades rurales del Tolima que fortalezca la identidad cultural, mitigue el impacto de la desterritorialización agroindustrial y promueva el relevo generacional. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Restaurar el tejido social y la memoria colectiva en el escenario del posconflicto mediante mecanismos de asociatividad local. Fomentar prácticas agroecológicas de economía campesina como herramientas de soberanía alimentaria y resistencia cultural. Implementar estrategias de arraigo y diversificación productiva para contrarrestar la migración juvenil translocal. ¿Qué se pretende mostrar o resolver? Este documento pretende resolver la paradoja del desarrollo rural hegemónico en el Tolima. Mientras los macroproyectos agroindustriales prometen crecimiento económico, en la práctica generan exclusión, ruptura del tejido familiar y pérdida de saberes ancestrales. Se busca operativizar alternativas al desarrollo basadas en el buen vivir, donde la economía esté subordinada a la vida, la reciprocidad y la sostenibilidad. ¿Cuál es la justificación e importancia? La elección de reto radica en la urgencia histórica y social del Tolima, cuna de tensiones estructurales de la violencia y el conflicto armado en Colombia. Académicamente, el análisis aporta a la antropología aplicada y a los estudios del desarrollo al demostrar que las comunidades locales poseen capacidades de resiliencia y plasticidad para gestionar su propio territorio. Profesionalmente, ofrece una hoja de ruta replicable para la formulación de políticas públicas de abajo hacia arriba, basadas en la ciudadanía sustantiva. La descripción del problema o reto abordado. A. Contexto específico: lugar. Zonas rurales del departamento del Tolima, Colombia, con énfasis en subregiones históricamente afectadas por el conflicto y la expansión de monocultivos como el sur
y norte del Tolima. El tiempo del escenario contemporáneo del posconflicto entre 2016 y 2026, caracterizado por la implementación de los acuerdos de paz y la reactivación de dinámicas extractivas. Actores involucrados: comunidades campesinas tradicionales, mujeres rurales, nuevas jefas del hogar, jóvenes translocales, organizaciones de base, juntas de acción comunal, comités ambientales, corporaciones agroindustriales y agencias del Estado. Descripción clara del reto. El reto central consiste en la vulnerabilidad multidimensional del hábitos y territorio campesino. Las comunidades se enfrentan a una triple presión económico-ambiental, pérdida de parcelas tradicionales de policultivo debido a la presión del monocultivo agroindustrial, demográfico-cultural, ruptura del relevo generacional por la migración masiva de jóvenes debido a la falta de oportunidades social institucional, imposición de políticas de desarrollo verticales por parte del Estado que ignoran las particularidades étnicas y culturales, sumado a los traumas colectivos no sanados del conflicto armado, los hechos claves, condiciones iniciales y restricciones. Condición inicial: suelos degradados o acaparados por paquetes tecnológicos cerrados, poblaciones rurales envejecidas y desconfianza interpersonal heredada del conflicto armado. Hechos graves: emergencia de redes de cuidado lideradas por mujeres, reactivación de prácticas ancestrales como el trueque y las manos prestadas. Restricciones: presentación de violencia remanente en el territorio, asimetría de poder económico frente a los gremios agroindustriales, presupuestos estatales centralizados y burocráticos. Datos relevantes y referentes siguiendo las posturas de Theodore Chanin y Eric Wolf sobre la economía campesina y Arturo Escobar desde el postdesarrollo, se evidencian las siguientes tendencias cualitativas y estructurales en la región: pérdida de biodiversidad agrícola, sustitución de semillas nativas por semillas certificadas y agroquímicas, transformación demográfica, mutación de la familia extensa patriarcal hacia hogares translocales sostenidos por remesas, brecha de género, incremento de la jefatura femenina en las parcelas, requiriendo su formalización en los espacios de gobernanza local. Análisis del problema o reto abordado. Identificación consensuada de la necesidad. La necesidad prioritaria no es la intersección forzada en el mercado global, sino la recuperación de la autonomía territorial y la sostenibilidad comunitaria. El núcleo del problema es la territorialización simbólica y física del campesino tolimense. Desterritorialización y proletarización explica la transformación del campesino autónomo en jornalero asalariado debido a la racionalidad capitalista hegemónica, postdesarrollo y buen vivir. Marco para aliviar la agroecología y la economía propia, no como refugios contra la pobreza, sino como proyectos políticos y ontológicos radicales de las comunidades. Alternativas de solución. La primera: centros locales de memoria biocultural y relevo generacional, creación de escuelas de campo enfocadas en la transferencia de saberes de los ancianos hacia los jóvenes rezagados o retornados, financiadas mediante fondos de justicia transicional. Las ventajas: ataca directamente la pérdida de memoria histórica y reactiva el relevo generacional, crea un puente entre el pasado cultural y la juventud. La desventaja: depende fuertemente de la retención y el interés inicial de los jóvenes. Los resultados culturales son visibles a mediano plazo y largo plazo. La propuesta de solución seleccionada y sustentación argumentada. Se selecciona una estrategia integrada
que fusiona la alternativa, agroecológica con componentes de la alternativa, relevo generacional. Se prioriza este enfoque porque la soberanía alimentaria y la autónoma económica son las bases materiales urgentes sobre las cuales se puede reconstruir el tejido social y retener a la juventud. Conclusión. Síntesis. Conclusión. El territorio es vivo. El campo tolimense no es un espacio vacío para la explotación productiva, es un entramado relacional donde cada alteración material monocultivo genera un sismo identitario. La resiliencia campesina es política. Prácticas como la agroecología y el trueque son propuestas ontológicas profundas que disputan de manera efectiva la narrativa del desarrollo hegemónico. El enfoque de género es estructural. La plasticidad de la familia campesina frente a las crisis migratorias ha posicionado a la mujer como el pilar fundamental rural en el posconflicto. Reflexión sobre el trabajo. Reflexión sobre el trabajo. El proceso de codiseño de este informe demuestra la importancia de la horizontalidad metodológica, la articulación de las posturas teóricas de la antropología clásica con las realidades prácticas expresadas por los líderes comunitarios del Tolima. Evitó caer en visiones academicistas o burocráticas, permitiendo que el conocimiento sirva directamente a la transformación social. Muchas gracias.